Esta presentación trata sobre la eutanasia porcina. Está escrita por Alexa Huber, interna del Centro de la Industria Porcina de Iowa, y fue revisada por la doctora Anna Johnson, de la Universidad Estatal de Iowa. La eutanasia es una forma humana de ponerle fin a la vida. Si se hace correctamente, minimiza el dolor y el sufrimiento del animal. Esta práctica se utiliza comúnmente en animales que están sufriendo y que tienen pocas probabilidades de recuperarse de una enfermedad o una lesión. Los cerdos pueden sentir un poco de dolor en este proceso y el técnico debe permanecer con el animal en todo momento hasta que haya muerto. Existen dos tipos de eutanasia: la eutanasia en un paso y en dos pasos. Como su nombre lo indica, la eutanasia de un solo paso se aplica en solamente un paso y la de dos pasos se aplica en dos. La eutanasia en un paso tiene como resultado una muerte rápida y eficaz, como por ejemplo un disparo o el uso de una pistola de perno cautivo penetrante. La eutanasia en dos pasos utiliza el primero para insensibilizar al cerdo y el segundo para lograr la muerte. Algunos primeros pasos comunes incluyen la electrocución solamente en la cabeza y el uso del dióxido de carbono. Los segundos pasos normalmente implican el uso de varillas de medulización para destruir el cerebro o el desangramiento, que se define como drenar la sangre del animal. La insensibilidad se define como estar inconsciente y se debe confirmar antes de pasar al segundo paso de la eutanasia. Los signos de insensibilidad incluyen la ausencia de parpadeo natural, aunque los ojos pueden moverse involuntariamente, la cabeza flácida, la lengua flácida y recta, patadas descoordinadas, la ausencia de respiración rítmica y la no respuesta al dolor. Si no evidenciamos estos signos, se debe aturdir nuevamente al cerdo. Es necesario comprobar la insensibilidad a los 30 segundos de realizar el primer paso de la eutanasia. La confirmación de la muerte es una parte importante de la eutanasia y debe comprobarse dentro de los 3 minutos después de haberla llevado a cabo. Existen múltiples formas de confirmar la muerte, que incluyen tocar el lagrimal para comprobar si hay parpadeo, pinchar el hocico del cerdo con un objeto cortopunzante, como por ejemplo una aguja, para ver si responde al estímulo, la comprobación de un signo vital, como la respiración o los latidos, y claramente el rigor mortis. La eutanasia se considera exitosa cuando el animal no muestra signos de vida. Es fundamental que esto se confirme antes de desechar al cerdo. Existen diversos métodos de eutanasia y cada uno de ellos depende del tamaño del animal. La Asociación de Medicina Veterinaria de Estados Unidos identifica a los siguientes métodos de eutanasia como los más aceptables y humanos: traumatismo manual por objeto contundente, pistola de perno cautivo no penetrante, pistola de perno cautivo penetrante, disparo, dióxido de carbono, sobredosis de anestesia y electrocución. El traumatismo manual implica una fuerza aplicada a la cabeza con un objeto contundente. La ubicación del golpe en el centro de la frente es clave para lograr una muerte rápida y efectiva. Este método de eutanasia puede ser utilizado para cerdos de hasta 12 libras. No tiene ningún costo y representa un bajo riesgo para la seguridad humana. La pistola de perno cautivo no penetrante asesta un golpe seco en la cabeza del cerdo, pero no penetra el cráneo. Este método de eutanasia se utiliza para cerdos en crecimiento y más jóvenes, y de hasta 70 libras. Tiene un costo moderado tomando en cuenta el valor de la pistola y representa un riesgo de moderado a alto para la seguridad humana. La pistola de perno cautivo penetrante asesta un golpe en la cabeza que penetra en el cráneo. Este método de eutanasia se puede utilizar para cerdos de engorda y finalización, cerdas y berracos, y también con animales de más de 12 libras. Tiene un costo moderado, teniendo en cuenta el costo inicial de la pistola, y representa un riesgo de moderado a alto para la seguridad humana. El método del disparo implica el uso de un arma de fuego para disparar a la cabeza del cerdo. La ubicación correcta es importante para lograr una muerte rápida y efectiva.
Este método puede utilizarse para cerdos de engorda y mayores. Tiene un costo moderado tomando en cuenta la inversión inicial de adquirir el arma y las municiones, y un riesgo moderado a alto para la seguridad humana. El dióxido de carbono implica llenar una caja o cámara con dióxido de carbono y luego colocar al cerdo dentro para inducir la insensibilidad. Este método puede utilizarse para cerdos de engorda y más jóvenes o cerdos de hasta 70 libras. Existe un costo moderado teniendo en cuenta el precio del equipo y el dióxido de carbono. El riesgo también para la seguridad humana es bajo siempre y cuando se utilice en zonas bien ventiladas. Sobredosis de anestesia administrada por veterinarios. El procedimiento implica que un veterinario administre una sobredosis de anestésico para causar un paro respiratorio y cardíaco. Este método de eutanasia puede utilizarse para todas las edades, pero no siempre es práctico. El costo es elevado a causa de las numerosas regulaciones de la Administración Federal de Medicamentos y representa riesgos bajos para la seguridad humana. La electrocución solamente en la cabeza es uno de los dos tipos de electrocución que existen. Se colocan dos electrodos en la cabeza del cerdo y se habilita el paso de la corriente eléctrica con el fin de provocar la insensibilidad para un segundo paso. Este método de eutanasia puede utilizarse en cerdos de hasta 3 días de vida y con un segundo paso. Tiene un costo moderado teniendo en cuenta el costo inicial del equipo y representa un bajo riesgo para la seguridad humana. La electrocución de cabeza a corazón es el segundo tipo de electrocución. Se realiza colocando un electrodo en la cabeza del cerdo y otro en su corazón. Se aplica corriente eléctrica para aturdir al animal y así lograr su muerte. Este método puede utilizarse para cerdos desde los 3 días en adelante y tiene un costo moderado si consideramos el costo inicial del equipo. Representa un bajo riesgo para la seguridad humana. Estas son las fuentes. Gracias por escucharme.